Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Niegan la moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez. Seguirá en el cargo. Con 132 votos por el no y 24 por el sí, la plenaria de la Cámara de Representantes negó este martes la moción de censura sobre la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Con este resultado, la funcionaria podrá seguir en su cargo. La sesión en la que se negó el recurso comenzó hacia las 9:45 de la mañana, luego del debate que se realizó el miércoles de la semana pasada. Este proceso se inició tras los cuestionamientos de sectores de la oposición e independientes por declaraciones de la ministra que, en su opinión, habrían generado afectaciones en la economía del país. Por ejemplo, no hacer nuevos contratos de exploración petrolera y adelantar la transición energética que llevaría a marchitar la industria petrolera, que afectaría las cuentas fiscales del país y el precio del dólar, pues se trata del mayor generador de divisas de Colombia y una de las principales fuentes de recursos para el gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro celebró que no prosperara la moción de censura y destacó el esfuerzo de la ministra Vélez en la reducción de las tarifas de energía eléctrica. Sigue el debate por el aumento del salario mínimo para 2023. ¿Qué piensa el gremio de vigilancia privada? La Federación Colombiana de Empresas de Seguridad y Vigilancia Privada, Fedeseguridad, se unió a la discusión del salario mínimo y advirtió que cualquier aumento del pago mínimo a los trabajadores por encima del 13% se traducirá en un aumento de despidos por parte del sector empresarial, que deberá buscar alternativas para sobrevivir a la crisis económica que se avecina. Nicolás Botero, presidente de Fedeseguridad, dijo que las cosas no andan bien y que se debe pensar en el mañana. Recordó que el país viene de superar una pandemia y el paro nacional, por lo que todavía se están recuperando y no se deben colocar cargas muy pesadas al sector. Centros de estudios como ANIF o Fedesarrollo han advertido que técnicamente el salario mínimo debería aumentar no más del 13,5% para el próximo año. Nosotros estamos de acuerdo con esos análisis y tenemos que señalar que, si esa cifra se supera, los efectos en un sector intensivo en contratación, como lo es el de la vigilancia y la seguridad privada, pueden ser muy complicados, dijo Botero. Un mico en la decisión de reducir el precio del SOAT. Para el 15 de diciembre se espera que entre en vigencia el decreto del Ministerio de Transporte que hará un descuento del 50% en el valor del SOAT para algunas categorías de vehículos. Sin embargo, dentro de esta reducción también se incluye en un rango diferencial por riesgo la cobertura de servicios médicos, que será hasta de 300 salarios mínimos diarios legales vigentes. El hecho es que tradicionalmente el SOAT ha tenido una cobertura de hasta 800 salarios mínimos diarios legales vigentes. Sin embargo, con la nueva reglamentación se reduciría solo a 300 para aquellos vehículos sobre los cuales aplica el descuento en la tarifa de la póliza. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó al alza y cerró en promedio a 4.812 pesos con 32 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde llegó en su referencia Brent a $79 con 22 centavos por barril y en la WTI alcanzó los $73 con 84 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron fueron las de ISA y las de SDGEF, que registraron un incremento de 4,22% y 3,09% respectivamente. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Cemex Latam Holdings y las preferenciales de Corficolombiana, que se contrajeron menos 8,53% y menos 5,7% respectivamente. En otras noticias, a pesar de las críticas, Avianca asegura que el cumplimiento de sus vuelos se acerca al 100%. Mientras los usuarios del transporte aéreo que viajan en la aerolínea Avianca se quejan de diversos inconvenientes que tienen durante sus trayectos, la empresa señala que su nivel de cumplimiento es del 98,9%, es decir, solo cancela 1,1% de sus vuelos y en su mayoría son por causas externas. Por lo demás, señalan que 9.998 de 10.000 pasajeros llegan a su destino con su maleta, lo que implica que solo 2 de cada 10.000 no logra ese cometido, mientras que antes de la pandemia esa estadística era 7 de cada 10.000. En plena temporada alta, la aerolínea anunció que inaugurará 7 nuevas rutas directas para que los pasajeros tengan una conectividad más rápida, punto a punto, y aumentará su capacidad de sillas en un 10%. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.